Desde 1904, contando a los provisionales y a uno que estuvo solo 45 minutos, México ha tenido 31 presidentes, de Porfirio Díaz a Andrés Manuel López Obrador, en estos 117 años de historia. Hablo de estos 117 años de historia porque en la comunidad del Ébano, San Luis Potosí, 1904, se encontró, se produjo, se manejó el primer yacimiento oficial de petróleo en México. Han sido 117 años que pudiéramos definirlos en 3 palabras: saqueo, beneficio para unos cuantos y comercio nacional e internacional. Ha pasado por todo tipo de situaciones, lo ha manejado el Estado, se ha expropiado, se ha privatizado, han entrado empresas nacionales, han entrado empresas internacionales, se han descubierto yacimientos, se ha tirado, se ha vuelto a levantar, lo han vuelto a tirar, y ha sido una relación de estire y afloje con el llamado oro negro. A lo largo de todo este tiempo, el único que no ha sido beneficiado es el pueblo informado. De ahí en fuera, pues o empresarios nacionales o extranjeros o políticos de todo nivel. ¿Qué ha pasado con el petróleo? Bueno, pues a final de cuentas somos grandes productores de petróleo, pero pésimos productores de lo que son los derivados del petróleo. Principalmente el gas, la gasolina, y cuando hablo del petróleo me refiero también a todo lo que es la industria, toda la energía en México. Hemos sido saqueados y unos cuantos han sido beneficiados. ¿Cuál de todos los sistemas es el mejor? Pues los hemos probado todos. Al principio todo estaba en manos extranjeras, después vino la expropiación, después vino la estatización, después vino la monopolización de Pemex, después vino la apertura, la comercialización, la privatización, la internacionalización, y ahora con López Obrador la intención es volver a esos viejos tiempos ya olvidados. Y franjas de México, sobre todo en el Golfo, pues han sido beneficiadas o maleficiadas según lo que esto lleve. Para las alturas que tiene México, desde 1904 a la fecha, pues México debería ya de estar consolidado como un país petrolero. Pero pues hemos vivido con los caprichos presidenciales. Y ese es el peligro, porque nadie puede invertir en un país lleno de caprichos. El capricho de hace algunos años de abrir a como diera lugar la reforma energética. Y uno de los que más lo criticó fui yo. ¿Por qué? Porque no se discutió. ¿Por qué? Porque fue presidencialismo puro. ¿Por qué? Porque generó sobornos, corrupción y tranzas que las estamos viviendo todavía. ¿Cuál es la mejor? ¿La reforma de Peña Nieto o la reforma de López Obrador? Es difícil decirlo porque no solamente es exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Es decir, ¿quién lleva el control del control remoto? ¿Quién lleva el control del petróleo mexicano? ¿Un grupo de empresarios o un Estado mexicano que de todos modos va a tener que negociar con los grandes empresarios, tanto nacionales como internacionales? En realidad el petróleo mexicano como tal, pues no ha existido. Han existido yacimientos que llega alguien, se aprovecha y los convierte en un producto del cual todos consumimos. Aunque sí existe una tendencia que en el futuro
Y en el futuro relativamente cercano, es decir, a lo mejor en unos, quizás en menos de 20 años, se va ahora sí a cumplir aquel proyecto de hace 50 años de que el petróleo deje de ser la principal fuente de combustibles, es decir, ya no sea los vehículos de automotor, sino vehículos híbridos, eléctricos o que se manejen de otro tipo. En estos 117 años han existido toda clase de energías. En algún momento dado se habló de la energía nuclear, en algún momento dado se habló de la energía no sé qué y de la energía no sé cuánto. Hoy en día se sigue dependiendo del petróleo. Invertir en petróleo y en los hidrocarburos y en todo lo que tiene que ver con esto es hoy, me refiero al hoy, todavía un buen negocio. A lo mejor dentro de 5 años o dentro de 10 años ya no lo va a hacer, pero hoy sí lo sigue siendo. ¿Cuál es la mejor? Bueno, por lo pronto la anterior no funcionó y la reforma energética de Peña Nieto tampoco funcionó. Y por lo tanto la reforma de la reforma, que es lo que quiere hacer López Obrador, pues es regresar a esas épocas setenteras donde México pues presumía ante todo el mundo tener yacimientos y recursos petroleros, pero que no había ni siquiera una forma de hacerlo. A lo largo de toda esta historia, ha habido todo tipo de saqueos nacionales e internacionales. Hemos sido hasta cierto punto despilfarradores de este oro negro. Hemos sido hasta cierto punto pues el botín de muchos de estos piratas actuales que se llevan todo con el permiso gubernamental. El sistema de Enrique Peña Nieto no funcionó, y no funcionó porque se hizo a un capricho, posiblemente no su capricho, sino ordenándole que tuviera ese capricho. Es decir, grupos internacionales le dijeron o le entramos a este asunto o le entramos. No le tengan miedo a esos empresarios tiburones que se quieran ir de aquí. Nada más es ver el gobierno, el Estado mexicano, años después de que fue abandonado, es capaz de resurgir una empresa que como sea nos ha mantenido. Esa es la pregunta. Por lo pronto, de estos 117 años de saqueos, de estos 31 presidentes que no han sabido qué hacer, de toda esta maquinaria publicitaria y de millones perdidos, de todos modos seguimos siendo un pueblo muerto de hambre, un pueblo saqueado, un pueblo obligado a hacer una serie de cosas que ha dependido siempre de los caprichos presidenciales. ¿Cuál es la táctica mejor? Pues nunca lo vamos a saber, porque de capricho en capricho, de sexenio en sexenio, brincamos y nada más vemos cómo otros se hacen ricos con nuestro petróleo. Y todo eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.